7 de mayo de 1940. Hoy es un día especial sobre el tema de la economía en Chile de 1930 hasta hoy. Tengo 4 invitados. Catalina, una teórica de la economía en Chile. Hola, buenas tardes. Hola. Tengo también Pablo y María, 2 personas del mundo del pequeño empresario. Hola. Hola. Y también Paula, historiadora especialista sobre la crisis de los Estados Unidos que impactó Chile. Hola. Hola. Perfecto, vamos a empezar con Catalina. Por favor, Catalina, ¿cuáles son las causas de esta crisis y cómo se desarrolla? Sí, entonces la evolución económica de Chile durante el siglo XIX refleja la práctica de un liberalismo pragmático originario de una economía que viene de la red de comercio internacional de esa época. Así, a partir de la segunda mitad del siglo, el libre cambio fue aceptado sin insistir en los aspectos doctrinarios, a pesar de la instalación de la economía política dirigido por Jean-Gustave Courcelles-Senoy a la Universidad de Chile. El Estado necesitaba los impuestos y los productores menores y agrícolas de mercado para vender sus productos. Por consecuencia, podemos decir que el camino del liberalismo económico chileno del siglo XIX fue largo y sinuoso. La Primera Guerra Mundial ha mandado a una crisis del modelo exportador y una lenta transición hacia un sistema de sustitución de las importaciones, proceso que se ha acelerado con la Gran Depresión. El país importa más y más durante la Primera Guerra Mundial. De 1919 a 1929, el ingreso nacional varía aproximadamente de 3 a 4% por año. La Gran Depresión aqueja al Chile en 1929 y pone fin a las oportunidades de crédito y genera una gran fuga de divisas. Las instituciones económicas liberales ofrecidas por Kemmerer, conocido como el Money Doctor, no pueden resistir a este choque externo viniendo de los Estados Unidos. Gracias a Catalina. Gracias a usted. Vamos a escuchar el testimonio de 2 obreros que han estado afectados por esta crisis, como ustedes, telespectadores. Gracias, Sofía, y hola a todos. Mi historia no es fácil a contar, pero es importante que las personas sean al corriente del desastre de esta crisis. Perdí mi trabajo en julio de 1931. Trabajé en una fábrica de textil. Después de mi despido, mi familia y yo teníamos que sobrevivir. Fuimos sin recursos y he visto a mis hijos morir de hambre. Desde este día, mi lucha no se detiene. Hoy no tengo trabajo, como casi todos mis compañeros. El problema es que el gobierno no hace nada para nosotros. Es escandaloso. Pienso que los obreros fueron las personas más afectadas durante esta depresión. Muchas gracias. ¿Y tú? Hola a todos, soy Paul y soy un trabajador en las piedras de salitre. Para mí, las crisis han impactado mucho. En 1931, mi sueldo fue dividido por 2. En 1932, a causa de la crisis, casi todas las mineras fueron cerradas. Entonces, las producciones de salitre pasaron de 3.500.000 toneladas en 1928 hasta 250.000 toneladas en 1932. Así que he perdido mi trabajo en 1932 y entre 1932 y 1936 no tenía un peso en bolsillo. Teníamos hambre y vivíamos en la calle con mi familia. Fue la peor periodo de mi vida. En 1936 se propuso un trabajo en otra minera de salitro y desde esta época vivo feliz con un sueldo correcto. Perfecto, muchas gracias por este testimonio. Para terminar, Paula va a explicar cómo se restaura esta crisis. En 1936, en frente del paro, hay la creación de medidas económicas y presupuestarias para sostener esta crisis. A causa de esta crisis, economistas famosos como John Keynes han hecho análisis. La teoría general del empleo, del interés y del dinero analiza el empleo y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada.
Para él, debe elevar los salarios para estimular el consumo y se debe realizar una política de reducción de tasa de desempleo demasiado. Es el New Deal que ha puesto una solución a la crisis. Es una política intervencionista llamada por Franklin Roosevelt para luchar con los efectos de la crisis y entonces la situación del Chile se ha mejorado. Gracias a los 4 invitados y gracias a todos los espectadores. Nos vemos mañana. Chao. Gracias, adiós.